3i dividido por Atlas. El visitante de más allá de los soles. La llegada. Vino de más allá de los mapas de la luz solar, de los lugares profundos donde hasta la radiación viaja solitaria. Al principio fue solo un susurro en los datos, un píxel que se negaba a comportarse. Pero ese único píxel abriría una ventana a algo más antiguo que la Tierra, más antiguo que nuestra propia estrella, quizás más antiguo que la memoria misma. En julio de 2025, el Observatorio Atlas en el norte de Chile captó un parpadeo en el cielo del sur. La señal parecía ruido, del tipo que suele desaparecer una vez que se recalibra un telescopio. Pero esta no desapareció. No se movía con la lenta deriva de un asteroide ni con el ritmo puntual de un planeta, sino con una extraña y confiada velocidad, como si tuviera un destino escrito en su órbita. Los astrónomos confirmaron la trayectoria, calcularon su curva y guardaron silencio. Fuera lo que fuera esa cosa, no era de aquí. Lo llamaron 3i dividido por Atlas, el tercer objeto interestelar confirmado que se ha encontrado. El primero, Oumuamua, había aparecido en 2017, un enigmático fragmento que se deslizó por nuestro sistema como un pensamiento olvidado a media frase. El segundo, 2i dividido por Borisov, fue un cometa en toda regla, una mancha borrosa de hielo y polvo que se comportaba de forma casi familiar. Pero esto era algo más extraño. Su trayectoria era demasiado inclinada, su velocidad demasiado alta, su química, aún un misterio. La noticia se extendió rápidamente por los observatorios, por los continentes. Los telescopios que habían estado estudiando Júpiter, Neptuno o galaxias lejanas se volvieron en cambio hacia este intruso de la oscuridad. Y bajo esa mirada colectiva, un nuevo retrato comenzó a formarse. Una mancha tenue rodeada por un fino halo de luz. Un cometa que brillaba más cada día. Un cometa, sí, pero no uno de los nuestros. Cuando la luz de 3i dividido por Atlas llegó a la Tierra, traía las huellas dactilares de una estrella diferente. En esa luz se escondían las proporciones de carbono y oxígeno, las sutiles sombras de moléculas rompiéndose bajo el calor solar. Cada fotón era un mensajero de otro lugar, trayendo la física de otro sistema a nuestros detectores. El Hubble midió su magnitud. El Webb diseccionó su espectro. Los dos grandes telescopios que orbitan muy por encima de la Tierra trabajaron juntos como ojos gemelos, enfocados en un misterio. Encontraron dióxido de carbono, abundante y agresivo. Encontraron rastros de cianuro y níquel, pero poca agua. El ritmo habitual de la química cometaria estaba invertido. 8 partes de codos por cada parte de vapor de agua. Era como si este objeto hubiera nacido en un lugar donde el agua escaseaba, pero los gases congelados reinaban, un reino de invierno eterno alrededor de un sol olvidado. Los científicos compararon sus datos con modelos de formación planetaria y no encontraron ninguna coincidencia. Ninguna región conocida de nuestro propio sistema solar podría haber producido un objeto así. La conclusión era inevitable. 3i dividido por Atlas se había formado en otro lugar, en las afueras de una estrella más antigua y tenue que la nuestra, y había vagado entre las estrellas durante eones antes de llegar aquí. Para agosto, los instrumentos del mundo entero observaban. El Hubble trazó la forma de su coma, midiendo un núcleo de menos de 6 kilómetros. El Webb, sensible al calor invisible para los ojos humanos, vio el tenue calor de los gases en sublimación, moléculas que pasaban directamente de estado sólido a vapor mientras la luz del sol rozaba la superficie. La coma creció enormemente, extendiéndose cientos de miles de kilómetros, brillando tenuemente con la luz reflejada. Y dentro de esa nube en expansión yacía la historia de un mundo que nunca visitaríamos.
Si 1i Oumuamua fue silencio y 2i dividido por Borisov fue familiaridad, 3i dividido por Atlas fue una conversación, un diálogo entre sistemas, entre épocas. Cada partícula que escapaba de su núcleo era una reliquia de otro tiempo. Quizás había orbitado su estrella natal cuando la propia Vía Láctea era joven. Quizás había visto civilizaciones enteras de soles nacer y desvanecerse. Y ahora, durante unos meses, compartió su historia con nosotros. El movimiento del objeto desconcertó a todos. Su cola, en lugar de alejarse del Sol como dicta normalmente la radiación solar, parecía curvarse hacia él. La geometría desafiaba el instinto. Era una ilusión óptica, un truco de perspectiva o algo más exótico, chorros de gas que brotaban de conductos ocultos, empujando la coma en direcciones inesperadas. Se crearon modelos, se revisaron, se descartaron. Ninguna explicación satisfacía por completo. Para cada misterio en la ciencia, siempre hay una voz dispuesta a hacer la pregunta prohibida. ¿Y si no es natural? En Harvard, el físico Avi Loeb reavivó el debate que una vez había iniciado con Oumuamua. ¿Podría ser 3i dividido por Atlas una sonda, un artefacto, un remanente de tecnología? Su alineación perfecta con el plano de la eclíptica, su ángulo casi retrógrado de 175 grados, sus encuentros precisos con Marte, Venus y Júpiter. Todo podría ser coincidencia o diseño. La mayoría de los astrónomos descartan la idea, pero pocos podían negar la elegancia de la órbita. La naturaleza rara vez traza líneas tan rectas. Pero los datos favorecen la humildad. El laboratorio de propulsión a chorro de la NASA realizó simulaciones que mostraban cómo la gravedad podría, por casualidad, producir tal trayectoria. Estadísticamente improbable, sí, pero no imposible. Y así, el misterio regresó a donde la ciencia se siente más cómoda, el reino de la incertidumbre. A finales de septiembre, 3i dividido por Atlas se acercó a Marte. Desde la órbita, el orbitador de gases Traza captó un destello, solo un píxel, pero moviéndose como se había predicho. En la superficie, las cámaras del rover Perseverance registraron tenues estelas a través de la delgada atmósfera marciana. Quizás el mismo cometa, quizás solo una coincidencia cósmica. Por primera vez, dos mundos, Marte y la Tierra, alzaron la vista hacia el mismo visitante. Su velocidad era asombrosa, 58 kilómetros por segundo. A ese ritmo, podría cruzar la distancia entre la Tierra y la Luna en menos de 2 horas. Ninguna nave humana, ni siquiera las Voyager o la New Horizons, podría igualar tal velocidad. Era una bala cósmica, deslizándose sin esfuerzo a través de las fronteras gravitacionales. El 29 de octubre de 2025, el cometa alcanzó el perihelio, su punto más cercano al Sol, a 1,35 unidades astronómicas de distancia entre la Tierra y Marte. Luego, durante 8 días, desapareció en la luz del Sol. Ni los telescopios más potentes pudieron separar su tenue brillo del resplandor solar. Los astrónomos esperaron, escuchando en su lugar con redes de radiotelescopios, esperando cualquier anomalía, cualquier susurro de ondas reflejadas. Pero el universo permaneció en silencio, sin señales, sin sorpresas, solo el silencio constante de la ley natural. Cuando resurgió a principios de noviembre, su brillo se había atenuado. La coma comenzó a encogerse, la cola a disolverse en el espacio. El viajero se marchaba. Al igual que Oumuamua y Borisov, antes que él, 3i dividido por Atlas fue un invitado pasajero, libre de la gravedad del Sol, destinado a desvanecerse en la oscuridad interestelar. Y sin embargo, algo quedó. La sensación de que habíamos vislumbrado no solo un objeto, sino un principio,
La galaxia, inmensa más allá de toda medida, está llena de errantes, restos de la creación expulsados de sus hogares a la deriva por la eternidad. Si uno puede llegar hasta nosotros, muchos pueden. Quizás miles están cruzando nuestro vecindario cósmico en este mismo instante, invisibles en el vacío. El mar interestelar no está vacío, está vivo, en movimiento. De vuelta en la Tierra, los investigadores refinaron las soluciones orbitales, trazando su trayectoria hacia atrás a través de las coordenadas galácticas. Cada simulación contaba una historia diferente. Una situaba su origen cerca de Lira, otra cerca de Sagitario, otra en el disco grueso sobre el plano de la Vía Láctea. Cada una encajaba dentro del margen de incertidumbre. Ninguna podía proclamarse como la verdad. Cuanto más atrás trazaban la ruta, más borrosos se volvían los números. A los 10 millones de años, los datos se difuminaban. A los 1000 millones se disolvían por completo. Cualquier estrella que hubiera dado a luz a Tracy dividido por Atlas se había perdido en el tiempo. Y así, el cometa se convirtió en una pregunta, no solo de dónde venía, sino por qué había venido. ¿Por qué ahora, cuando la humanidad por fin ha construido ojos capaces de verlo? ¿Casualidad, quizás? ¿O el ritmo silencioso del cosmos que envía recordatorios precisamente cuando estamos listos para percibirlos? Para diciembre, el cometa se alejaba más allá de la órbita de Júpiter, su penacho, antes brillante, atenuado hasta la invisibilidad. Pero los telescopios aún seguían sus coordenadas, trazando su lenta salida hacia el este galáctico. El flujo de datos continuó durante meses, cada fotón una nueva despedida. Llegó sin ser invitado, se fue sin hacer ruido, pero en su breve paso, el cometa Atlas nos enseñó humildad, esa que nace al darnos cuenta de lo pequeños que somos y de lo vastos que son, en realidad, los espacios entre las estrellas. Cada molécula que derramó en la luz de nuestro Sol fue un regalo, una pista, un recordatorio de que la historia del universo no ha terminado, no es local y no es solo nuestra. El visitante de más allá de los soles ya se ha ido, pero en algún lugar sus átomos aún vagan, quizás hacia otro sistema, hacia otros ojos que esperan maravillados. Y cuando lo vean, se harán las mismas preguntas que nosotros. ¿De dónde vino? ¿Qué significa? ¿Y por qué el universo sigue enviando mensajeros de hielo y fuego para hablar en silencio a través del abismo estelar? La tenue estela del cometa Atlas se adentraba en la oscuridad a medida que pasaban las semanas. Su magnitud disminuyó por debajo del alcance de la mayoría de los telescopios de aficionados. Solo los observatorios más grandes, el Hubble, el Webb, y un puñado de gigantes terrestres aún podían ver su resplandor, más un recuerdo que un objeto, a simple vista, había desaparecido, pero para la ciencia se había convertido en una leyenda en desarrollo. En todo el mundo, los equipos de datos comparaban espectros, fotometría y simulaciones orbitales. Cada gráfico revelaba cambios sutiles, el debilitamiento de ciertas bandas moleculares, la atenuación de la firma de codos, el adelgazamiento de la cola. El cometa se enfriaba de nuevo, regresando al estado que había mantenido durante miles de millones de años antes de que la luz del sol lo tocara. Pronto sería indistinguible del negro vacío que lo rodeaba. Sin embargo, esas últimas observaciones eran las más importantes. Capturaron la transición, el momento en que el calor cedía paso al frío, cuando el movimiento se rendía ante la distancia. En esa curva de enfriamiento yacía todo lo que los científicos necesitaban para modelar la historia de su vida. Cómo se liberaban los gases, cómo se dispersaba el polvo y cómo el material antiguo interactuaba con la luz estelar moderna. Cada conjunto de datos era una biografía escrita en el lenguaje de la física. En algún lugar de esas matemáticas surgieron patrones que desafiaban la imaginación.
La distribución de la coma insinuaba una composición en capas, quizás envolturas de hielo y carbono apiladas como páginas de la historia. Las capas más profundas liberaban gases en ráfagas tardías, sugiriendo que la luz del sol iba desprendiendo épocas. Cada molécula que escapaba ahora había estado atrapada desde antes de que el sol existiera. Medirlas era como leer el diario de la propia galaxia. La División de Astrofísica de la NASA recopiló los resultados en lo que más tarde se llamaría el Informe Atlas. Sus conclusiones eran cautelosas pero profundas. El objeto identificado por Atlas no era un accidente aislado. Era la evidencia de una población. La Vía Láctea podría contener billones de cuerpos así, reliquias del nacimiento planetario dispersas en el vacío. Cada estrella podría haber expulsado miles durante su juventud, y con el tiempo, estos fragmentos se convirtieron en el tráfico silencioso del cosmos. Algunos viajan durante miles de millones de años sin encontrarse jamás con otro sol. Unos pocos, por pura probabilidad, pasan lo suficientemente cerca como para brillar brevemente con luz prestada. Eso fue lo que presenciamos, la galaxia respirando. Para el público, la historia parecía casi mítica. Los medios de comunicación lo llamaron el cometa fantasma, el mensajero, e incluso el ojo de otro sol. Los artistas lo imaginaron como una flecha resplandeciente surcando la noche infinita. Los poetas vieron en él la metáfora de lo efímero, pero los científicos prefirieron la contención. Ellos, en cambio, hablaban de datos, de albedo, de proporciones de volátiles. Aún así, detrás de su precisión, persistía el asombro. En cada disciplina física, química, astronomía, resonaba el mismo pensamiento. Si algo tan antiguo puede cruzarse en nuestro camino, ¿qué más podría haber ahí fuera? En el Centro de Astrofísica de Harvard, el equipo de Loeb publicó un ensayo de seguimiento titulado Visitantes interestelares como sondas de la evolución galáctica. Proponían que estos objetos podrían trazar el gradiente de metalicidad de la Vía Láctea, ofreciendo pistas sobre cómo los elementos se propagan de estrella a estrella. La teoría era elegante. Al estudiar las huellas químicas de cada cuerpo interestelar, podríamos reconstruir la genealogía de la propia galaxia, siendo cada cometa una página de un archivo ancestral. Incluso los escépticos admitieron la belleza de la idea. Mientras tanto, la Agencia Espacial Europea llevó los datos más allá, combinando el análisis espectral del Hubble y del JWST. Modelaron el núcleo como una mezcla compacta de carbono amorfo, codos congelado y polvo de silicato. La proporción sugería una pureza extraordinaria, ninguna señal de compuestos orgánicos procesados y ningún indicio de calentamiento más allá de los umbrales de sublimación. Eso significaba que el cometa nunca se había acercado a ninguna estrella lo suficiente como para derretirse. Había permanecido frío durante miles de millones de años, preservado como un fósil sellado en hielo cósmico. Cuando llegó enero de 2026, el 3i dividido por Atlas estaba a más de 5 unidades astronómicas del Sol. La coma se había colapsado y la cola había desaparecido. Lo que quedaba era una mota negra, invisible incluso para el Hubble. Solo persistían sus coordenadas calculadas, un fantasma matemático moviéndose en silencio a través de los modelos predictivos. Su velocidad era implacable, de 58 kilómetros por segundo, y su destino, el vacío interestelar. Y aún así, los astrónomos siguieron rastreando su trayectoria durante meses, mucho después de que hubiera desaparecido de la vista. El acto tenía menos de observación que de meditación. Seguir algo que ya no puedes ver es confrontar los límites de la fe en la ciencia. Confías en los números, en las ecuaciones, en la constancia de la gravedad, pero en algún lugar, detrás de esos cálculos,
hay un susurro de emoción, la necesidad de creer que, incluso cuando se desvanece, todavía existe. En abril, la última detección confirmada provino del telescopio Subaru en Hawái. Una señal tenue, 1 sigma por encima del ruido de fondo, suficiente para cerrar el registro. Después de eso, el cielo estaba vacío de nuevo. El visitante se había marchado. ¿Qué queda después de que un visitante se va? Para la humanidad, solo la reflexión. Nos dimos cuenta de lo frágiles que son nuestras definiciones, de lo rápido que lo nuestro se convierte en lo suyo, y de la facilidad con que el cosmos difumina las fronteras. Siempre habíamos pensado en el sistema solar como un vecindario cerrado, pero el 3i dividido por Atlas nos recordó que el universo ignora las vallas. Los caminos de los mundos y los errantes se cruzan sin permiso, gobernados solo por la física y el azar. Por primera vez, los científicos empezaron a considerar la construcción de misiones diseñadas no para planetas o asteroides, sino para transeúntes interestelares. La idea era audaz: un interceptor de cometas capaz de lanzarse con poco preaviso para perseguir a futuros visitantes antes de que se desvanezcan de nuevo. El prototipo de la ESA ya existía sobre el papel. El laboratorio de propulsión a chorro de la NASA comenzó a diseñar el suyo. El plazo era de décadas, pero la motivación era inmediata. Habíamos visto lo imposible una vez. Queríamos estar preparados para la próxima. Los filósofos también se unieron a la conversación. Hablaron de la perspectiva, de cómo los encuentros con cosas más allá de nuestro origen nos recuerdan que el universo no es una historia sobre nosotros, sino una conversación entre incontables otros. En la silenciosa trayectoria de un cometa encontraron la humildad, la noción de que la materia que se mueve sin conciencia puede, aún así, conectar civilizaciones separadas por años luz. Que quizás en algún lugar otra especie mira hacia arriba y ve uno de nuestros cometas pasar por sus cielos, preguntándose lo mismo. Hay un antiguo dicho: el universo escribe en partículas lo que no puede decir con palabras. Si eso es cierto, entonces el 3i dividido por Atlas fue una frase escrita a través del espacio-tiempo, un mensaje cuya gramática apenas empezamos a comprender. Su sujeto era la distancia, su verbo el movimiento y su significado la resistencia. A través de él, la galaxia nos recordó que nada permanece realmente quieto. Incluso lo congelado, lo olvidado, sigue siendo parte del diálogo cósmico. En los observatorios, los investigadores comenzaron a cerrar sus bitácoras, pero una anotación de un joven becario en Cerro Tololo capturó lo que los artículos científicos no podían. Esta noche no vi nada, pero sé que algo pasó por aquí. Las estrellas se ven igual, pero yo no. Esa nota, compartida en línea, se convirtió en un epílogo silencioso, porque lo que el 3i, dividido por Atlas, cambió realmente no fueron nuestros instrumentos, fue nuestro sentido de participación. Por un momento, la humanidad había mirado más allá del Sol y visto un movimiento que no pertenecía a nadie, y en ese movimiento se reconoció a sí misma. Meses después, cuando se reanudaron las conferencias, los astrónomos hablaban de nuevos objetivos: mapear las poblaciones de objetos interestelares, perfeccionar las redes de sondeo, preparar misiones de intercepción más rápidas. Pero entre diapositivas técnicas y ecuaciones, un tema se repetía, una especie de asombro reverente: la comprensión de que el sistema solar no es una isla, sino una encrucijada. De vez en cuando pasan viajeros. A la mayoría nunca los notaremos. Unos pocos, por suerte o por destino, nos permitirán verlos antes de que se desvanezcan. El 3i dividido por Atlas fue uno de esos. No un presagio de fatalidad, no una máquina secreta, sino una verdad hecha visible. La creación esparce a sus hijos por todas partes,
y algunos todavía llevan el hogar dentro de sí. Cuando los historiadores de la ciencia escriban sobre esta era, quizás la llamen la era de la mirada hacia el exterior, una era en la que la humanidad dejó de asumir los límites de su propio cielo. Trazarán su comienzo a aquel silencioso descubrimiento en julio de 2025, cuando un parpadeo en Chile se convirtió en una revelación para el mundo. Así termina el primer acto del viaje. El visitante se ha ido, pero las preguntas permanecen. ¿Cuántos otros viajan sin ser vistos? ¿Qué historias llevan en sus corazones congelados? Y aprenderemos alguna vez a escuchar no solo las señales fuertes que esperamos, sino también las suaves que casi se nos escapan, porque en algún lugar, allá afuera, más allá del alcance de todos los telescopios, otro píxel se mueve a través de la oscuridad. Quizás ya se ha girado hacia nosotros. Quizás llegará cuando otra generación esté observando, y cuando lo haga, la historia comenzará de nuevo. El silencio no es ausencia. En la inmensidad entre las estrellas, el silencio es la forma que adopta la memoria. Cuando Tracy, dividido por Atlas, pasó por nuestro vecindario, llevaba esa memoria en cada átomo, un registro de presión y luz de un tiempo antes de que la Vía Láctea tuviera brazos. Lo que queda después de que la luz se desvanece no es el vacío, es resonancia. En los instrumentos que quedaron zumbando tras la partida del cometa, los científicos descubrieron algo inesperado, un resplandor residual de datos. Incluso mientras el objeto visible se alejaba, sus rastros moleculares persistían en los espectros. Líneas de dióxido de carbono, emisiones de cianuro, tenues señales de níquel, todo susurrando que la historia aún no había terminado. Los astrónomos comenzaron a llamarla la composición del silencio, una frase que capturaba tanto la poesía como la precisión, porque lo que estudiaban ahora no era el cometa en sí, sino la ausencia que dejó atrás, el eco de su química, la forma de su partida. La red del espacio profundo de la NASA registró los últimos fotones de su coma. En esas señales que se desvanecían, los investigadores vieron fluctuaciones, pequeños cambios en la longitud de onda que sugerían una desgasificación residual mucho después de que el núcleo debería haberse enfriado. La explicación residía en la física, calor atrapado migrando lentamente hacia afuera a través de capas de hielo, liberando gases al ritmo de la rotación del cometa. Pero debajo de las fórmulas, el fenómeno tenía otro significado. Significaba que el cometa todavía estaba hablando en susurros demasiado suaves para la luz ordinaria. En el Observatorio Europeo Austral, los astrofísicos apuntaron el BLT hacia las coordenadas de su desaparición. No quedaba ningún cometa, solo estrellas de fondo. Pero los datos revelaron algo sutil. La concentración de polvo interestelar alrededor de la antigua trayectoria del cometa era más alta que antes. Un rastro tenue pero medible que se extendía por millones de kilómetros. Materia desplazada por materia, silencio marcado por residuos. Cada grano de polvo llevaba las proporciones isotópicas de lugares de nacimiento ajenos, carbono más pesado, oxígeno más ligero, elementos forjados en los hornos de estrellas muertas hace mucho tiempo. Al mapear estas proporciones, los investigadores podían rastrear no solo el viaje del cometa, sino también la genealogía de sus materiales. Era como leer una prueba de ascendencia cósmica. Cada isótopo una pista sobre qué generación de supernovas había enriquecido su nube de nacimiento. A principios de 2026, el telescopio Webb volvió a girar su espejo hacia la región, donde Tracy, dividido por Atlas, había sido visto por última vez, no para capturarlo, sino para medir el medio interestelar que seguía en su estela. Allí, en el resplandor de fondo, encontraron un exceso de líneas de absorción de codos. Una sombra química se extendía, delgada, a través de la negrura.
Significaba que incluso mientras el cometa desaparecía, dejó sus huellas dactilares en el vacío circundante, moléculas tan dispersas que podrían persistir durante siglos antes de disiparse. Por un breve momento, los instrumentos humanos habían interactuado con el aliento físico de otro sistema solar, y esa comprensión conllevaba una gravedad casi espiritual, porque, aunque la ciencia puede medir la composición, no puede medir el significado. Ese debe inferirse, y a menudo se siente como reverencia. En algún punto, entre la química y la filosofía, la idea tomó forma. El silencio no es el fin de la comunicación, es su medio. 3i, dividido por Atlas, estaba ahora en silencio, pero su silencio estaba lleno de testimonio. La silenciosa resistencia de elementos nacidos antes de que la Tierra tuviera océanos. Los teóricos comenzaron a plantear nuevas preguntas. ¿Podrían los cometas interestelares como este actuar como portadores de información molecular? No la vida en sí, sino sus precursores, cadenas de carbono y nitrógeno capaces de desatar la química en otros lugares. Los datos respaldaban la posibilidad. Dentro de los espectros registrados de la coma había rastros de HCN y OCS, moléculas que se sabe que interactúan en la formación de aminoácidos bajo las condiciones adecuadas. Era quizás el sistema de entrega más antiguo que se pueda imaginar. Y sin embargo, tal especulación debe tomarse con cautela. La ciencia no puede atribuir intención donde no la hay. 3i, dividido por Atlas, no vino a nosotros, simplemente pasó de largo. Pero el significado es humano, y los humanos ven significado en cada encuentro. Para nuestra especie, incluso una piedra pasajera puede convertirse en un espejo. En Caltech, un grupo de estudiantes de posgrado realizó una simulación de la trayectoria del cometa, no hacia atrás esta vez, sino hacia adelante, hacia los siglos venideros. Descubrieron que dentro de 900 años cruzaría otro sistema estelar, una tenue enana roja catalogada como Luiten 726 hasta 8. Si algún mundo orbitara ese sol, 3i, dividido por Atlas, rozaría sus confines exteriores, esparciendo nuevo polvo en su cielo nocturno. El cometa continuaría su circuito sin fin, convirtiendo el silencio en conexión, una y otra vez, a través de distancias más allá de la comprensión. Cuando se anunció este hallazgo, un astrónomo escribió: "El universo es una conversación en la que cada participante habla una vez, y el eco viaja para siempre". No era una conclusión científica, pero capturaba el sentimiento a la perfección. En el silencio tras la partida, habíamos encontrado continuidad. Incluso mientras los datos se enfriaban en los archivos, las preguntas seguían vivas. ¿Por qué apareció este objeto ahora, cuando nuestros instrumentos por fin fueron capaces de capturarlo? ¿Es el universo indiferente a la sincronía o conspira con la curiosidad? Las respuestas viven en algún lugar entre la estadística y la poesía. Los astrofísicos del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA analizaron las curvas de luz finales, buscando patrones en la forma en que el cometa se atenuaba. Unos pocos fotogramas mostraban fluctuaciones rítmicas, apenas detectables, pero que se repetían cada 8 horas. Eso implicaba rotación, un giro lento como un giroscopio congelado girando en el vacío. En esa rotación yacía el recuerdo de su nacimiento, un impulso conservado desde el instante en que fue expulsado de su sistema de origen hace miles de millones de años. La matemática era simple, la implicación profunda. Este pequeño objeto nunca había dejado de moverse. Había transportado la energía de su creación a través de la galaxia, inalterada e imparable. Cuando finalmente entró en nuestro sistema solar, trajo consigo la firma de un amanecer olvidado. Sostener tal persistencia en la mente es confrontar la eternidad.
no como una abstracción, sino como una evidencia. La eternidad tiene masa, se sublima, gira, deja rastros en la oscuridad. El objeto descubierto por Atlas no era una metáfora, era una prueba. La historia de su descubrimiento se convirtió en una historia de alineación humana. Por una vez, los telescopios del planeta, a menudo divididos por financiación, política y orgullo, funcionaron como un solo instrumento, desde Chile hasta Hawái, desde España hasta Arizona, desde las alturas orbitales del Hubble hasta los oídos lejanos del Webb. Cada lente se giró hacia el mismo trozo de cielo durante semanas. Las máquinas más complejas del mundo se comportaron como una orquesta afinada en una sola nota, y esa nota era el silencio. La astronomía siempre ha sido un acto de escuchar más que de ver. La luz llega como un susurro, con el tiempo estirando cada fotón a través de eones. Decodificar mensajes tan tenues requiere no solo tecnología, sino paciencia. La misma paciencia que el propio cosmos parece favorecer. Quizás por eso los encuentros como el de Tracy dividido por Atlas se sienten casi sagrados. Nos recuerdan que la atención es una forma de adoración. A mediados de 2026, los análisis estaban completos, los artículos llenaron las revistas científicas y las conferencias se llenaron de un entusiasmo cauteloso. El consenso fue extraordinario pero simple. Los cometas interestelares son comunes, no raros. Nuestros instrumentos son ahora lo suficientemente sensibles como para encontrarlos. La galaxia, resulta, está llena de viajeros, y nuestro sistema solar es solo un puerto más en su migración sin fin. Con esa toma de conciencia llegó un cambio de perspectiva. Solíamos pensar en nosotros mismos como exploradores que se aventuraban hacia afuera para descubrir lo que hay más allá. Pero quizás no somos los exploradores. Quizás somos los descubiertos. Cuando la materia interestelar entra a la deriva en nuestra región, nos observa a su manera a través del impacto, la reflexión, la gravedad y el intercambio. En este comercio silencioso, el descubrimiento es mutuo. Si Tracy dividido por Atlas pudiera hablar, ¿qué diría? Quizás nada. O quizás, como algunos científicos comenzaron a sospechar, ya había hablado en el lenguaje de la química, en la gramática de la física, en la cadencia del silencio. Una noche de marzo de 2026, mucho después de que el cometa se hubiera desvanecido, una radioastrónoma llamada doctora Aisha Karam en el observatorio de Green Bank capturó una ráfaga inusual cerca de la misma región del cielo. Duró menos de un segundo, una señal de banda estrecha que se parecía a las ráfagas de radio rápidas conocidas, pero más débil y lenta. Nadie sugirió que fuera comunicación alienígena. La señal se atribuyó rápidamente a la actividad de un magnetar. Sin embargo, la sincronía fue inquietante exactamente 9 meses después del paso de Tracy dividido por Atlas. Separado por el paso más cercano de Atlas, otro pulso llegó desde la misma dirección. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero en la ciencia, las coincidencias son el lugar donde nacen las preguntas. El suceso reavivó una fascinación silenciosa. ¿Podrían estos viajeros interestelares dejar atrás algo más que polvo y luz? ¿Podrían también dejar resonancia? ¿Podría su paso perturbar campos, alinear partículas, desencadenar fenómenos aún no comprendidos? Hasta ahora, la respuesta sigue siendo teórica, pero todo descubrimiento comienza como una curiosidad que se niega a dormir. Con el paso del tiempo, el mito también crecía. Los escritores convirtieron a Tracy dividido por Atlas en un símbolo, el viajero silencioso, el mensajero sin mensaje. Los cineastas lo imaginaron como una sonda ancestral. Los novelistas lo vieron como un espejo cósmico que reflejaba la soledad humana.
Y aunque la ciencia se mantenía al margen de la especulación, la fascinación en sí misma tenía valor, porque a veces la imaginación guía a la observación como un explorador en la oscuridad. En las aulas de todo Estados Unidos, los maestros usan la historia para recordar a los alumnos que no todo visitante es una catástrofe, que a veces la belleza llega sin avisar, no pide nada, y nos deja más sabios por haberla notado. El cometa se convirtió en una parábola sobre la atención en una era de ruido. Mientras tanto, en la frontera científica nació un nuevo campo, la dinámica de los objetos interestelares. Trataba a estos viajeros no como anomalías, sino como una población digna de estudio, una nueva rama de la planetología comparada. Por primera vez, la humanidad podía tomar muestras de materia de otras estrellas sin abandonar la suya, y esa revelación redefinió el significado de la exploración espacial. La exploración ya no requería motores, requería conciencia. En el laboratorio de propulsión a chorro, los diseñadores de misiones comenzaron a esbozar una idea que antes parecía imposible. Una sonda autónoma estacionada cerca del punto de Lagrange de la Tierra, lista para lanzarse en cualquier momento hacia cualquier objeto interestelar recién descubierto. Sería rápida, ligera y adaptable, una cazadora de visitantes. Lo llamaron Proyecto Horizonte. De ser aprobado, representaría el primer intento de encontrar a uno de estos viajeros a mitad de camino para verlo no al partir ni al llegar, sino en el profundo silencio intermedio. La ironía era hermosa. Para perseguir el silencio necesitaríamos movernos más rápido que nunca. El silencio, sin embargo, no se acaba sin más. Se transforma. Cuando se publicó el último artículo sobre 3I, dividido por Atlas, una sola frase en la conclusión resonó en todo el mundo científico. El cosmos no es un vacío, es una memoria sin fronteras. Esa línea, escrita por la doctora Aisha Karam, se abrió paso en conferencias, documentales e incluso canciones. Capturaba lo que los datos no podían: la gravedad emocional del descubrimiento. La ciencia no había confirmado ni alienígenas, ni mensajes, ni milagros, y sin embargo, lo que encontró fue más profundo: la conexión a través de la propia existencia. Un cometa nacido hace miles de millones de años se había cruzado en nuestro camino. Lo medimos, lo comprendimos, y al hacerlo, nos unimos a su historia. El silencio que dejó no era vacío, era una invitación, un espacio abierto para que la siguiente voz hablara. Y mientras la humanidad siga escuchando los datos, la oscuridad, los pequeños susurros de las cosas que pasan, seguiremos siendo parte de la conversación. El tiempo, como la gravedad, es una forma, no una línea. Se curva alrededor de la masa, la memoria y el significado. Cuando 3I dividido por Atlas entró en nuestro sistema, también entró en nuestra línea de tiempo, alterando nuestra percepción de ambos. En los meses siguientes, el cometa se convirtió en una metáfora viva de algo más grande, la forma en que el tiempo mismo se mueve por el espacio, arrastrando consigo el polvo de los eones. Cuanto más estudiaban los científicos su movimiento, más se daban cuenta de lo engañosa que puede ser la quietud. El sistema solar, nuestro hogar, no está fijo, sino que viaja a toda velocidad por la galaxia a más de 200 kilómetros por segundo. El Sol arrastra a los planetas en una espiral, trazando una hélice luminosa a través de la Vía Láctea. Y sin embargo, dentro de ese movimiento, un viajero más pequeño, un único cometa de otra estrella, nos había encontrado. Era como si dos corrientes en movimiento, cada una ignorante de la otra, se cruzaran brevemente antes de continuar hacia sus eternidades separadas. Ese encuentro, tan improbable, tan breve, fue suficiente para redefinir lo que entendemos por ahora.
En Princeton, el Dr. Samuel Armitage construyó un modelo dinámico que simulaba la trayectoria del cometa a través del espacio galáctico. Usando datos del Hubble, el Webb y Gaia, reconstruyó su camino hacia atrás durante miles de millones de años. La simulación reveló que 3i dividido por Atlas probablemente se originó en una guardería estelar cerca del centro galáctico mucho antes de que existiera la Tierra. Había sido expulsado hacia afuera por el caos gravitacional, una danza de planetas recién nacidos y soles hermanos. Desde allí había vagado por el disco galáctico, intacto, inadvertido, hasta que el azar lo trajo a nuestra luz. En su artículo, Armitage escribió: "Este objeto ha estado en vuelo durante la mayor parte de la historia cósmica. Es más antiguo que nuestros océanos, nuestras montañas, quizás incluso que el concepto de tiempo de nuestra propia especie". Esa frase circuló como poesía por el mundo científico. Recordaba a los investigadores que las ecuaciones de la mecánica celeste son, en el fondo, cartas de amor a la permanencia. La órbita hiperbólica del cometa, con su excentricidad mayor a 6, significaba que nunca regresaría. Su velocidad, 58 kilómetros por segundo, no era una velocidad de escape, era el destino. Ninguna gravedad podía hacerlo regresar. 3i dividido por Atlas era libre no solo de nuestro Sol, sino de cualquier Sol. Para comprender esa libertad, hay que imaginar la escala de su viaje. En el próximo 1.000.000 de años, viajará 10.000 años luz desde donde lo encontramos. En 50 millones de años, podría pasar cerca de otro brazo espiral. Para entonces, las propias estrellas se habrán reorganizado y cualquier rastro de su paso por aquí se habrá borrado. Y aún así, el cometa persistirá, inalterado, impasible, eterno en su movimiento. Esta revelación humilló incluso a las mentes más racionales, porque ante tal perdurabilidad, nuestras propias civilizaciones parecían breves, casi efímeras. Construimos monumentos para que duren siglos, pero aquí había algo que había durado épocas sin intención, no tenía ningún propósito, y sin embargo, perduró más que cualquier cosa que hubiéramos creado. Quizás esa era la lección que traía 3i dividido por Atlas. La perdurabilidad no requiere significado, solo requiere impulso. En abril de 2026 surgió una nueva idea de una colaboración entre físicos teóricos y cronobiólogos. Si el tiempo y el movimiento son inseparables, entonces cada objeto que se mueve por el espacio también arrastra el tiempo consigo. Una pequeña distorsión, medible pero diminuta. Lo llamaron arrastre temporal, un fenómeno predicho por la relatividad, pero nunca observado directamente. 3i dividido por Atlas, con su velocidad y composición extremas, se convirtió en el caso de estudio perfecto. Al analizar la cronometría de sus variaciones de luz y compararlas entre múltiples telescopios, los científicos detectaron una leve discrepancia, unos pocos microsegundos de retraso inconsistentes con los modelos esperados. No era una prueba de una nueva física, pero era sugerente. Quizás al moverse tan rápido a través de tantos marcos de referencia, el cometa había estirado el tiempo mismo muy ligeramente. Para el público, esta idea sonaba poética, un cometa curvando el tiempo a su paso, pero para los científicos era emocionante porque significaba que los visitantes interestelares podrían algún día permitirnos medir la textura del tiempo directamente, no a través de relojes, sino a través del movimiento. Mientras tanto, fuera de los laboratorios, el mundo había cambiado de maneras más silenciosas. En un pequeño pueblo de Arizona, un ingeniero jubilado construyó un observatorio en su patio trasero llamado Memoria de Atlas. Cada noche, seguía la porción de cielo donde el cometa había aparecido una vez, registrando nada más que las estrellas. Cuando le preguntaban por qué, decía:
Porque no se trata de encontrarlo de nuevo, se trata de recordar que alguna vez estuvo aquí. Ese sentimiento capturaba algo profundo. En una era definida por el progreso y la inmediatez, el cometa nos recordó que la paciencia sigue siendo la forma más rara de inteligencia. En foros y aulas, los estudiantes comenzaron a hablar del tiempo de otra manera. Ya no lo veían como un río que fluye, sino como un océano en el que todas las cosas van a la deriva. La trayectoria de Tracy, descubierto por Atlas, se convirtió en un modelo de enseñanza no solo para la física, sino también para la filosofía. A medida que la trayectoria del cometa lo alejaba del Sol, las simulaciones se volvían inciertas. Pequeñas perturbaciones, empujes gravitacionales de masas invisibles, quizás planetas errantes o cúmulos de materia oscura, podrían alterar su curso. A lo largo de milenios, el objeto podría algún día encontrarse con otra estrella, o podría navegar para siempre entre ellas, un archivo solitario de la química más temprana de la galaxia. En cualquier caso, su viaje era la misma historia contada de otra manera. La persistencia a través del cambio. A finales de 2026, el análisis de la NASA concluyó que la probabilidad de una futura colisión con otro cuerpo, incluyendo cualquier planeta de nuestro sistema, era efectivamente cero. La Tierra estaba a salvo, el sistema solar intacto, pero la seguridad nunca fue la cuestión. La pregunta más profunda era no si podía golpearnos, sino si ya nos había tocado en la comprensión, en la imaginación, en la humildad. Durante milenios, la humanidad ha temido lo que viene de la oscuridad, pero a veces lo que emerge de la oscuridad no es peligro, sino conocimiento. En agosto de 2026 se celebró un evento público en el Observatorio Griffith de Los Ángeles. El cometa que vino de la nada. El teatro estaba lleno. Niños, maestros, veteranos, poetas y científicos, todos atraídos por la historia de un objeto que llegó, brilló y se marchó sin causar daño. La voz del narrador llenó la cúpula. De vez en cuando, el universo envía un viajero a nuestro camino, no para advertirnos, no para ponernos a prueba, sino para recordarnos que el movimiento en sí mismo es la verdad más antigua. Cuando la presentación terminó, la sala permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces estallaron los aplausos, no por el descubrimiento, sino por la perspectiva, porque la perspectiva fue lo que el cometa realmente nos regaló. Nos enseñó que el tiempo no es algo que atravesamos, sino algo que nos atraviesa. Por la misma época, un pequeño equipo de cosmólogos computacionales realizó una audaz simulación. ¿Y si cada objeto interestelar conocido, Oumuamua, Borisov y Atlas, fueran fragmentos de un único evento galáctico ocurrido hace miles de millones de años? Una reacción en cadena de eyecciones provocada por el nacimiento de una estrella masiva cerca del núcleo de la Vía Láctea. De ser cierto, significaría que cada visitante que hemos visto hasta ahora comparte un linaje antiguo, una diáspora de escombros esparciéndose por el espacio como los hijos de un sol olvidado. El modelo encajaba sorprendentemente bien. Las velocidades, las direcciones y las composiciones apuntaban a una posible región de origen común. No era una prueba, pero era convincente. Quizás no se trataba de visitantes fortuitos, sino de viajeros de una misma familia, separados por el tiempo y la distancia, pasando por nuestro cielo uno a uno, cargando fragmentos de su hogar compartido. La idea era sobrecogedora. Por primera vez, el universo parecía menos un caos y más como un recuerdo en movimiento. Para diciembre de 2026, el cometa había viajado más allá de la órbita de Júpiter. Ya ningún instrumento podía detectarlo, y sin embargo, el número de publicaciones con su nombre seguía aumentando. Cientos de artículos, miles de referencias, innumerables tributos artísticos.
Atlas se había convertido tanto en un objeto de estudio como en un símbolo de continuidad. En esa doble identidad yacía algo esencialmente humano, la necesidad de traducir la observación en significado. Después de todo, somos la especie que cuenta historias. Vemos movimiento y lo llamamos propósito. Vemos coincidencia y la llamamos destino. En la trayectoria de un cometa, vimos nuestra propia trayectoria, frágiles, luminosos, efímeros y, sin embargo, parte de algo eterno. Y entonces surgió la pregunta que ningún telescopio podía responder. Si Atlas había pasado por nuestro sistema una vez, ¿cuántos otros habían venido antes, sin ser vistos, sin ser registrados, sin pasar desapercibidos? La idea era a la vez emocionante e inquietante. Quizás siempre hemos estado rodeados de visitantes, vagando por nuestro vecindario cósmico como fantasmas por una ciudad dormida, cada uno pasando sin ser visto, pero alterando sutilmente la gravedad de nuestra conciencia. Vislumbrar siquiera a uno de esos viajeros es darse cuenta de cuánto pasa desapercibido, y esa revelación cambia tu forma de mirar el cielo. Cada punto de luz se convierte en una posibilidad, cada silencio en un eco. En la Universidad de Chicago, la doctora Rachel Lim, filósofa y física, propuso que estos encuentros podrían redefinir nuestro sentido del tiempo cósmico. Sostenía que el tiempo, tal como lo entienden los humanos, es provinciano, que nuestros relojes no miden el ritmo del universo, sino el latido de la supervivencia. El amanecer y el ocaso, el envejecimiento de los cuerpos, los ciclos de las civilizaciones. Pero en el espacio profundo por donde vagaba el Tresi dividido por Atlas no existía tal ritmo. Allí el tiempo era glacial, inmenso, casi inmóvil. Para el cometa, incluso 1.000 millones de años podrían sentirse como quietud. Y si el tiempo se siente diferente para tales objetos, entonces quizás todo nuestro sentido del pasado y el futuro sea una ilusión local. La idea ganó fuerza en lugares inesperados. Los cineastas empezaron a hablar de un ritmo cósmico, el ritmo de historias contadas no en minutos, sino en milenios. Los músicos compusieron sinfonías inspiradas en los intervalos entre avistamientos de cometas. Los artistas pintaron espirales de polvo y memoria, dándoles nombres de mundos desaparecidos. La resonancia cultural del Tresi dividido por Atlas fue la prueba de que la ciencia no termina en los datos. Continúa como imaginación, porque cuando los hechos se agotan, la mente sigue orbitando. A principios de 2027, nuevas redes de telescopios, parte del sondeo del observatorio Vera Rubin, detectaron varios objetos hiperbólicos tenues entrando en el sistema solar interior. Ninguno igualaba el brillo o el comportamiento del Tresi dividido por Atlas, pero su presencia confirmó lo que los científicos sospechaban. Vivimos en una era de intersección cósmica. Cuanto más miramos, más encontramos. Para la humanidad, eso significaba algo profundo. Ya no vivimos en un universo de aislamiento. Vivimos en un universo de encuentros. Cada descubrimiento difumina la frontera entre el aquí y el allá, entre nosotros y ellos. Y aunque nunca conozcamos a las civilizaciones o los silencios que crearon a estos vagabundos, el acto de percatarse de ellos nos conecta de todos modos. Esa es la paradoja de la astronomía. Cuanto más lejos miramos, más cerca nos sentimos. En el Observatorio Astrofísico Smithsoniano, un pequeño equipo analizó la mecánica orbital a largo plazo para predecir cuándo y dónde podría aparecer el próximo objeto interestelar. Sus modelos sugerían una certeza estadística, al menos un nuevo visitante interestelar cada 3 o 5 años, una vez que el Rubin y otros sondeos del cielo alcancen su pleno funcionamiento.
Lo que una vez fue un evento único en la vida se convertiría en una melodía recurrente. Y con cada melodía llegarían nuevos datos, nuevas posibilidades, nuevas perspectivas. Algunos científicos hablaban de una nueva era de climatología interestelar, una época en la que podríamos categorizar materiales alienígenas de la misma forma en que clasificamos los patrones meteorológicos. Otros soñaban aún más grande, con misiones de intercepción, con recolectar estelas de polvo, con rastrear algún día estos objetos hasta sus orígenes estelares. Cada idea conllevaba tanto ambición como humildad. Ambición porque anhelamos comprender. Humildad porque el universo rara vez responde en el idioma que esperamos. En junio de 2027, un curioso descubrimiento reavivó el interés mundial. Un débil eco detectado por la sonda Solar Parker durante su paso por el perihelio coincidió con un pico de frecuencia registrado 2 años antes durante la aproximación del TRESI dividido por Atlas. Probablemente fue una coincidencia, un artefacto de interferencia de plasma, pero la similitud fue suficiente para alimentar tanto la especulación como el asombro. Los científicos descartaron la idea de una comunicación, pero no descartaron el sobrecogimiento, pues el asombro también es un tipo de dato. En privado, algunos físicos contemplaban la poética posibilidad de que quizás los cometas y los campos de plasma interactúan de maneras que aún no comprendemos, de que tal vez, solo tal vez, hay armonías escritas en el tejido mismo del magnetismo y el polvo. Y de ser así, entonces cada cuerpo que pasa, desde un asteroide hasta un vagabundo interestelar, podría ser parte de una sinfonía cósmica que apenas empezamos a escuchar. Para 2028, el TRESI dividido por Atlas se había desvanecido por completo de toda detección, incluso para las redes de radiotelescopios, pero su trayectoria, matemáticamente perfecta, en eterna escapada, seguía siendo una de las favoritas de los estudiantes de mecánica orbital. Sus ecuaciones aparecían en los libros de texto, sus imágenes en documentales, su nombre en la poesía. El cometa se había convertido en un puente entre disciplinas, un objeto científico, una metáfora filosófica y una leyenda cultural. Y sin embargo, para quienes lo observaron por primera vez, el recuerdo seguía siendo extrañamente personal. No hablaban de datos, sino de presencia, de ese momento silencioso en que el telescopio se alineó y algo de otro mundo se enfocó por primera vez. La tenue mancha de luz en un sensor CCD fue suficiente para hacerlos sentir pequeños e infinitos a la vez. Ese momento, fugaz, técnico, pero profundamente humano, fue el verdadero descubrimiento. En una entrevista años más tarde, le preguntaron a la doctora Karam qué pensaba que el TRESI, dividido por Atlas, le había enseñado a la humanidad. Hizo una larga pausa y luego dijo suavemente: nos recordó que no todo lo que pasa por tu vida está destinado a quedarse, pero todo lo que pasa te deja cambiado. Sus palabras resonaron mucho más allá de la astronomía. Se convirtieron en un lema para una era que se enfrentaba a su propia fugacidad, una era de climas cambiantes, certezas que se derrumban y un asombro redescubierto. En el TRESI dividido por Atlas, la gente vio un reflejo de sí misma moviéndose rápido, dejando rastros de origen incierto, pero luminosos en su movimiento. El astrofísico teórico Avi Loeb reconsideró su afirmación anterior, la noción de que el cometa podría haber sido artificial, una reliquia de tecnología alienígena. Años después, admitió que las explicaciones naturales se ajustaban mejor a los datos, pero también insistió en que la pregunta tenía valor, aunque no fuera artificial. Escribió: hacer la pregunta nos hizo mirar con más atención, nos hizo prestar atención. La atención, después de todo, es el primer acto de la ciencia. Es también el primer acto del asombro. Para cuando comenzó la década de 2030,
Ya había nuevas misiones en fase de planificación. Interceptores de respuesta rápida diseñados para perseguir futuros cometas interestelares a los pocos días de su descubrimiento. Llevarían instrumentos capaces de tomar muestras de gas, polvo y flujo magnético a corta distancia. La humanidad se preparaba no para una invasión, sino para una conversación. Una conversación a través de años luz, a través del silencio, a través del tiempo. Y a medida que estas misiones tomaban forma, una certeza se instaló en silencio entre los científicos que las creaban. Lo que en verdad buscábamos no eran los objetos mismos, sino el sentimiento que despertaban. La conciencia de la escala, la humildad ante la distancia, la emoción de lo desconocido. Esa conciencia, más que cualquier dato, fue el legado de 3i dividido por Atlas, porque al final, cada órbita, cada trayectoria, cada línea dibujada en el mapa de las estrellas es solo una forma de recordar. Recordar que el movimiento es vida, que moverse es existir y que incluso mientras giramos en la oscuridad no estamos perdidos. Estamos participando en el ritmo más antiguo que existe, la pregunta sobre el origen. Todo misterio comienza con un lugar de nacimiento. Pero cuando se trata de 3i dividido por Atlas, la pregunta sobre su origen es como intentar rastrear una ola hasta el océano que la creó. Cuanto más investigaban los científicos, más antigua se volvía la historia, una que se extendía no solo a través de años luz, sino a través de épocas de la historia cósmica. ¿De dónde vino? Esa pregunta era sencilla. Las respuestas no lo eran. Los astrónomos comenzaron rastreando el vector de velocidad del cometa hacia atrás, utilizando datos astrométricos precisos de múltiples observatorios. Al principio, su trayectoria parecía apuntar hacia la constelación de Sagitario, hacia el mismísimo centro galáctico, donde las estrellas nacen y se destruyen por igual. Pero cuanto más atrás la rastreaban, menos certeras se volvían las coordenadas. Las interacciones gravitacionales, diminutas pero acumulativas, desdibujaban la línea entre la predicción y la imaginación. Más allá de unos pocos millones de años, el pasado se volvía estadístico. Más allá de 1000 millones, se convertía en mito. Y sin embargo, ese mito estaba cimentado en la física. Si 3i dividido por Atlas realmente provenía de la dirección de Sagitario, podría haberse originado cerca de las regiones más antiguas de la galaxia, lugares ricos en elementos pesados nacidos de generaciones de estrellas moribundas. Eso lo convertiría en un fósil de una era anterior a la existencia de nuestro Sol, antes de que la Tierra se enfriara, antes incluso de que los brazos espirales de la Vía Láctea hubieran tomado forma. En otras palabras, no era solo un visitante, era un ancestro. Tales pensamientos eran difíciles de asimilar incluso para los científicos. Estamos entrenados para pensar en los ancestros como algo biológico, no químico. Pero cuando te das cuenta de que todo lo que vive en la Tierra está hecho de elementos forjados en estrellas antiguas, la línea entre la biología y la cosmología comienza a desdibujarse. 3i dividido por Atlas, en ese sentido, era parte de nuestra familia, no metafóricamente, sino literalmente. Su carbono, oxígeno y metales eran hermanos de los átomos de nuestros huesos. En el Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, un pequeño grupo de investigadores ejecutó modelos de proporción de isótopos, comparando las huellas químicas de 3i dividido por Atlas con las de cometas conocidos del Sistema Solar. Encontraron claras diferencias. Las proporciones de carbono 13 a carbono 12 eran más altas. El oxígeno 18 estaba reducido y aparecía níquel sin la compañía de hierro. Estas anomalías apuntaban a un origen en un disco protoplanetario más frío y rico en carbono.
quizás orbitando una estrella más pequeña y rojiza que el Sol actual, un lugar donde la luz solar nunca llegó a ser lo suficientemente fuerte como para derretir los hielos ancestrales. Si eso fuera cierto, entonces Tresi dividido por Atlas podría haberse formado mucho más allá de la línea de congelación de otro sistema, donde solo los elementos más volátiles podrían sobrevivir. Pudo haber sido expulsado al principio de la historia de ese sistema, arrojado al vacío por los dolores de parto de planetas jóvenes. Y luego, durante miles de millones de años, vagó a través de la radiación, a través de tormentas magnéticas, a través de encuentros con estrellas errantes. Vagó a la deriva. Vio supernovas florecer y desvanecerse, atravesó nubes de polvo interestelar y rayos cósmicos, y fue testigo de la lenta rotación de las galaxias, hasta que un día se cruzó en el camino de la nuestra. Esa es la naturaleza del exilio en el cosmos. No termina en una llegada, termina en un encuentro. Para muchos, esta historia sobre su origen era suficiente, hermosa, aleccionadora, completa. Pero para otros, solo profundizaba la pregunta: ¿y si Tresi dividido por Atlas no fuera simplemente un cometa natural? ¿Y si, como Oumuamua antes que él, llevara algo más, estructura, intención o un rastro de diseño? El debate se reavivó en la comunidad científica con un nombre conocido: Avi Loeb. En un nuevo artículo publicado en Astrophysical Letters, argumentó que varios aspectos del movimiento del cometa eran sospechosamente precisos. Su alineación casi perfecta con el plano de la eclíptica, sus aproximaciones a Marte, Venus y Júpiter, y sus aparentes fluctuaciones de brillo, todo apuntaba, según él, a una influencia artificial. Quizás no era un cometa, sino un fragmento de escombros de ingeniería, una sonda, un remanente o incluso una lápida de una civilización extinta hace mucho tiempo. La mayoría de los astrónomos no estaban de acuerdo. Los datos, insistían, podían explicarse completamente por la física conocida: enfoque gravitacional, dispersión frontal y desgasificación natural. Pero la controversia capturó la imaginación del público. La idea de que algo de otra civilización pudiera vagar en silencio por nuestro sistema solar, inadvertido durante miles de millones de años, era demasiado inquietante como para descartarla. Los programas de entrevistas nocturnos lo debatieron, los documentales especularon sobre reliquias alienígenas y las redes sociales se llenaron de teorías. ¿Nos estaba observando? ¿Estaba enviando alguna señal? ¿O era, como todas las cosas cósmicas, completamente indiferente a nuestra curiosidad? En realidad, la fascinación decía más sobre nosotros que sobre el cometa. Los humanos anhelamos el significado. Cuando nos enfrentamos a lo desconocido, no vemos el vacío, vemos espejos. Y a veces lo que vemos reflejado es nuestra propia necesidad de pertenecer a algo más grande. Si Tresi dividido por Atlas fuera realmente un mensajero, entonces quizás su mensaje era este: el universo no necesita estar vivo para ser inteligente. De vuelta en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, los investigadores decidieron poner a prueba empíricamente las afirmaciones de Loeb. Utilizando telemetría archivada del Hubble y el Webb, reconstruyeron las aceleraciones no gravitacionales del cometa, los sutiles empujes y arrastres causados por los chorros de vapor que escapaban de la superficie. El resultado fue concluyente. Cada anomalía coincidía con el patrón de desgasificación natural. No había propulsión, ni control deliberado, ni desviación más allá de la física. Aún así, el encanto del misterio persistió, no porque desafiara a la ciencia, sino porque tocaba algo más profundo que la ciencia, el anhelo de compañía en un cosmos indiferente. Una de las ingenieras que trabajó en el análisis escribió en sus notas:
A veces pienso que lo que la gente quiere no es una prueba de que existen los extraterrestres. Lo que quieren es no sentirse tan solos en la oscuridad. Paralelamente, el telescopio espacial James Webb continuó observando objetos similares, cada uno sumándose al creciente catálogo de visitantes interestelares. Algunos eran rocosos, otros helados, algunos invisibles a simple vista, pero ninguno era idéntico a 3i dividido por Atlas. Seguía siendo singular. Un equilibrio de volatilidad, brillo y velocidad que lo convertía tanto en un desafío como en una revelación. Y así la pregunta persistió, no porque nos faltaran respuestas, sino porque las respuestas nunca son suficientes. Cada misterio resuelto abre otra puerta. ¿De dónde vino? ¿Qué más podría estar viajando con él, invisible, desconocido? ¿Y cuántos otros viajeros así han pasado ya por nuestra historia, con su presencia confundida con un mito? En una conferencia en 2029, tuvo lugar una tranquila discusión entre astrónomos y teólogos, una rara convergencia de disciplinas. Debatieron sobre lo que significa filosóficamente que algo venga del exterior. Un ponente sugirió que cada visitante interestelar es, en cierto modo, una forma de revelación, no divina, sino existencial. Nos recuerda que somos parte de un universo lo suficientemente vasto como para enviarnos regalos que no pedimos. Otro respondió que la revelación requiere comprensión, que sin un oyente, hasta el mensaje más profundo es silencio. A lo que un físico respondió, quizás el silencio es el único lenguaje universal. El público rió suavemente, pero en la quietud que siguió, nadie discrepó. Mientras 3i dividido por Atlas se desvanecía de nuestros instrumentos y de la conciencia pública, su historia permaneció como un caso de estudio sobre la humildad. Habíamos capturado un fragmento de otro mundo. Lo habíamos examinado, nombrado y observado partir. Y sin embargo, en ese breve encuentro, encontramos un reflejo de nosotros mismos, no en la tecnología, sino en la curiosidad, no en la comunicación, sino en la atención. El origen, al parecer, no era solo una cuestión de dónde venía algo, era también una cuestión de lo que dejaba atrás. Y en ese sentido, 3i dividido por Atlas había dejado atrás algo inconmensurable, una ampliación de la perspectiva. En los años que siguieron a la partida del cometa, tuvo lugar una transformación silenciosa en la forma en que la humanidad pensaba sobre los orígenes, no solo de los cometas, sino de todo. Durante siglos, nuestras ciencias habían trazado una frontera entre lo vivo y lo inanimado, entre la biología y la geología, entre el alma y el polvo, pero los objetos interestelares desdibujaron esas fronteras hasta que dejaron de ser claras. Si un fragmento de hielo y metal podía viajar durante miles de millones de años a través de la galaxia, preservando la química de soles olvidados, ¿estaba realmente desprovisto de vida? Si portaba los ingredientes potenciales de la vida, ¿no era, en algún sentido profundo, una vida? Y si pasara de un sistema estelar a otro, sembrando los elementos de la existencia por donde fuera, ¿no podría ser llamado una especie de mensajero, uno que habla en moléculas en lugar de palabras? Estas no eran cuestiones de evidencia, eran cuestiones de perspectiva. El universo no había cambiado. Nosotros, sí. En 2030, la Agencia Espacial Europea publicó un informe exhaustivo titulado El legado de Atlas. Resumía cada observación conocida, desde telescopios terrestres hasta sensores de espacio profundo, trazando el viaje del objeto desde su descubrimiento hasta su partida. La conclusión era tan elegante como aleccionadora. 3i, dividido por Atlas, sigue siendo el objeto interestelar químicamente más diverso jamás observado.
Su composición refleja condiciones más allá de los límites formativos de nuestro sistema solar, proporcionando un vistazo excepcional a las rutas químicas del nacimiento planetario. Era ciencia en su forma más precisa y más poética, pues en esa descripción yacía el reconocimiento de que el cometa no era un extraño, era parte del mismo proceso cósmico que nos había creado, diferente en los detalles, pero idéntico en esencia. Cada elemento que conformaba Tracy dividido por Atlas también conformaba la Tierra, los océanos y las manos que construyeron los telescopios para verlo. Al estudiarlo, nos estudiábamos a nosotros mismos en una escala de tiempo que apenas podíamos comprender. Para entonces, la mayor parte del mundo había seguido adelante. Los ciclos de noticias habían cambiado. El cometa era una noticia vieja, reemplazado por nuevos descubrimientos y nuevas crisis. Pero entre aquellos que lo habían observado, el recuerdo permanecía luminoso. Había algo en ser testigo de un objeto de más allá de las estrellas que recalibra para siempre nuestro sentido de la proporción. Empiezas a ver lo pequeños que son nuestros dramas y lo vasto que es en realidad el escenario. Y sin embargo, esa conciencia no te disminuye, es liberadora, porque darte cuenta de tu pequeñez es también darte cuenta de tu conexión con todo lo demás. En la Universidad de Cambridge, la filósofa Dra. Elaine Morrow escribió un ensayo titulado La cosmología de la pertenencia. Argumentaba que eventos como el paso de Tracy dividido por Atlas revelan una paradoja en el corazón de la existencia, que cuanto más aprendemos sobre el universo, menos parecemos estar en su centro, y sin embargo, más nos sentimos en casa dentro de él. No somos centrales, escribió, pero somos relevantes. Esa frase, corta y serena, llevaba el peso de siglos de exploración, porque la relevancia, a diferencia de la importancia, no depende del control, depende de la participación. Observar es pertenecer, y cuando el cometa pasó por nuestros cielos, participamos, aunque solo fuera por un momento. En una conversación tan antigua como la luz de las estrellas, no todos encontraron consuelo en ese pensamiento. Para algunos, la idea de que vivimos en una galaxia llena de escombros errantes antiguos, indiferentes y rastreables era inquietante. Si cometas como Tracy dividido por Atlas viajan libremente entre sistemas, entonces los límites de nuestro sistema solar son ilusiones. Nuestro hogar no es una fortaleza, es un cruce de caminos, y en un cruce de caminos cualquier cosa puede pasar. Esa toma de conciencia cambió la forma en que los científicos hablaban sobre la seguridad cósmica. Durante décadas, la defensa planetaria se había centrado en los asteroides cercanos a la Tierra, rocas nacidas de nuestro propio Sol. Ahora, la atención se volvió hacia el exterior. ¿Y si un día un objeto interestelar no pasara inofensivamente de largo? ¿Y si no pasara a la deriva, sino que colisionara? Incluso un fragmento de unos pocos cientos de metros de diámetro, viajando a 60 kilómetros por segundo, podría liberar más energía que todas las armas nucleares de la Tierra juntas. La probabilidad era infinitesimal, pero el miedo no lo era, y así comenzó la era de la vigilancia interestelar. La NASA, la ESA y socios privados anunciaron una iniciativa conjunta, la Red Centinela, una red mundial de telescopios automatizados y sistemas de inteligencia artificial diseñada para escanear el cielo continuamente en busca de objetos de alta velocidad que entraran desde más allá de la heliosfera. El proyecto era tanto una salvaguarda científica como un gesto filosófico, una declaración de que la humanidad no solo miraría hacia afuera con asombro, sino también con responsabilidad, porque la curiosidad sin custodia es solo voyerismo. La red Centinela entró en funcionamiento en 2033 y sus datos se transmitían en directo a archivos públicos.
En su primer año catalogó 3 nuevos candidatos: tenues, rápidos, anónimos. Ninguno representaba una amenaza, pero cada uno nos recordaba que el cosmos no duerme. En aquellos años, algo más cambió, algo más silencioso, casi invisible. Cada vez más gente empezó a mirar de nuevo el cielo nocturno. Aumentaron las ventas de telescopios de aficionado. Los planetarios registraron una asistencia récord. Los niños empezaron a soñar no con astronautas plantando banderas, sino con astrónomos escuchando los susurros de la oscuridad, porque la historia de 3i, dividido por Atlas, nos había enseñado algo más duradero que el miedo o la fascinación. Nos había enseñado reverencia. Reverencia por lo que pasa sin quedarse, por lo que llega sin avisar, por lo que enseña sin hablar. En un pequeño museo de Chile, el mismo país donde el cometa fue descubierto por primera vez, todavía hay una exhibición. Una fotografía de una tenue estela de luz tomada en julio de 2025. Debajo, una inscripción reza: descubierto por Atlas, presenciado por la Tierra, recordado por el tiempo. Los turistas pasan sin darse cuenta. Los niños se detienen un segundo, señalan y siguen su camino. Pero de vez en cuando, un visitante mayor se queda un rato. Alguien que recuerda aquellas semanas en las que el mundo, brevemente, miró hacia arriba al unísono, cuando las noticias no eran sobre conflictos o miedo, sino sobre el asombro. Y por un momento, de pie bajo esa vitrina, recuerdan la sensación de ser pequeños e infinitos a la vez. Esa sensación, más que cualquier dato o descubrimiento, es lo que 3i dividido por Atlas dejó atrás. Para quienes estudian los orígenes, la lección fue simple pero profunda. A veces, el origen de algo no es tan importante como su viaje, y a veces lo que parece un final es simplemente la continuación de otro comienzo. El universo no recicla sus historias. Las reinterpreta. Cada órbita, cada colisión, cada destello de luz es un nuevo verso en la misma canción. Y 3i dividido por Atlas, nuestro viajero silencioso, nuestro espejo cósmico, fue uno de sus estribillos más hermosos. El futuro del encuentro. El futuro, como el cosmos, no es algo hacia lo que nos movemos. Es algo que se mueve a través de nosotros. Y cada encuentro, cada cometa, cada visitante, cada parpadeo de luz, es un ensayo de cómo recibiremos lo que venga después. Cuando 3i dividido por Atlas se desvaneció más allá del alcance de nuestros telescopios, dejó un plan, no de tecnología, sino de atención. Por un breve instante, la humanidad miró en la misma dirección, no para conquistar, no para competir, sino para ser testigo. Y en esa mirada compartida, vislumbramos algo que se nos había escapado durante siglos. Unidad sin conquista, curiosidad sin agenda. Ese fue su verdadero legado. No los datos, no los isótopos, no los diagramas orbitales. El legado fue la perspectiva. En los años posteriores a su paso, comenzó un movimiento silencioso en la ciencia, la filosofía y el arte. Un cambio hacia lo que algunos empezaron a llamar la era de la escucha. Ya no bastaba con medir el universo. La gente quería comprender su lugar dentro de él. Los observatorios se convirtieron en santuarios. Los centros de datos se convirtieron en catedrales de la paciencia. Cada nuevo objeto interestelar se convirtió menos en una anomalía y más en una continuación. Un recordatorio de que el universo está, a su manera, vivo con interacción. En el observatorio Reuben, la frase visitante entrante reemplazó a objeto detectado. El lenguaje se suavizó. La observación se convirtió en comunión. Y sin embargo, el progreso no se detuvo. Se aceleró. Cuanto más escuchábamos, más hablaba el universo. A mediados de la década de 2030,
sondas autónomas lanzadas tanto por la NASA como por empresas privadas comenzaron a patrullar el sistema solar exterior, buscando escombros interestelares. A diferencia de misiones pasadas, estas no estaban atadas a planetas u órbitas. Flotaban a la deriva como semillas, guiadas por velas solares y aprendizaje automático, reposicionándose en anticipación a lo que pudiera acercarse después. Cada sonda llevaba una inscripción simbólica, una frase simple grabada en su casco de titanio: "De lo que pasa, damos testimonio". Era el nuevo lema de la humanidad, menos desafiante que el disco de oro de la Voyager, pero quizás más honesto. Habíamos aceptado que no somos el centro de la historia, sino participantes en ella. Luego llegó el proyecto JANO, concebido en 2038. Era una misión colaborativa entre la NASA, la ESA y varios socios privados. Su propósito: interceptar al próximo visitante interestelar antes de que se fuera de nuestro alcance. Donde el proyecto Horizonte había sido una prueba de concepto, JANO era la ambición hecha realidad. La nave no se parecía a nada construido antes. 2 naves espejadas, cada una equipada con velas de luz capaces de acelerar a más de 100 kilómetros por segundo usando radiación solar y propulsión láser. Una vela perseguiría al visitante directamente. La otra se posicionaría muy por delante para registrar su paso desde el lado opuesto, como 2 ojos observando un parpadeo cósmico. Era un diseño tan poético como científico. La humanidad aprendiendo a ver en estéreo a través de las estrellas. Los preparativos llevaron años, y mientras el mundo esperaba, la gente comenzó a hacerse una pregunta más silenciosa y extraña. ¿Y si el siguiente objeto no fuera natural? ¿Y si un día llegara un visitante que no se comportara como roca, hielo o polvo, sino como una intención? No era el miedo lo que motivaba esta pregunta, sino la preparación. Por primera vez en la historia de nuestra especie, estábamos preparados para recibir lo desconocido, no como invasores o escépticos, sino como oyentes. Habíamos aprendido del Tresi dividido por Atlas que no todo silencio esconde un peligro. A veces, el silencio es el sonido de una llegada. En el verano de 2041, los sondeos celestes captaron algo nuevo, un objeto pequeño y veloz que entraba desde la dirección de la constelación del Cisne. Su movimiento era preciso, casi elegante. Los datos no coincidían con los de ningún asteroide o cometa conocido, y sin embargo compartía varias características clave con el 3i dividido por Atlas: trayectoria hiperbólica, alta proporción de carbono y emisiones volátiles ricas en codos. La señal se extendió rápidamente por las redes, y los titulares florecieron por todo el mundo. Un segundo visitante, ¿el regreso de Atlas? ¿O algo parecido? Otro mensajero en la oscuridad. En cuestión de horas, las sondas Janus recibieron su secuencia de comandos. Sus velas se desplegaron como alas de luz y, por primera vez, la humanidad no se limitó a observar el paso de un objeto interestelar. Fuimos a su encuentro. La persecución duró meses a lo largo de miles de millones de kilómetros. Las naves gemelas ajustaron sus trayectorias, guiadas por algoritmos remotos y los susurros de la presión fotónica. Una sonda, Janus A, se acercó por detrás. La otra, Janus B, se posicionó muy por delante, lista para recibir el paso del objeto. Era un ballet en el vacío, sin sonido, sin margen de error. Y en ese silencio, el universo observaba su propio reflejo, el movimiento observando al movimiento. Cuando los datos llegaron de vuelta a la Tierra, fue como abrir un mensaje cuyo envío había tardado 40.000 años, y que solo llevaba unos segundos leer. El objeto, nombrado provisionalmente 4i, dividido por Zephyr, era más pequeño que el 3i, dividido por Atlas, menos activo,
pero más extraño. Su superficie brillaba en el infrarrojo, no por reflejo, sino por una emisión uniforme, como si su capa exterior condujera el calor de forma pareja, como una coraza de material compuesto. Al principio, los científicos sospecharon que había una explicación natural, quizás una capa de escarcha metálica o una interferencia de los sensores de la sonda. Pero a medida que el análisis se profundizaba, un hecho se volvió innegable. Su composición no se parecía a la de ningún cometa natural jamás observado. Alto contenido de níquel, sin silicatos, sin carbono amorfo. Algo era diferente. El mundo contuvo la respiración. La imaginación popular estalló. ¿Era la prueba de tecnología alienígena? ¿Eran escombros, o una reliquia, o algo aún más antiguo? Los gobiernos, cautelosos pero intrigados, convocaron paneles de emergencia. Los astrobiólogos pidieron cautela, los físicos exigieron que se replicaran los datos y los filósofos hicieron la pregunta más antigua de todas. Si no es natural, ¿en qué nos convierte eso a nosotros? En realidad, nadie lo sabía. Zéfir, al igual que el 3i dividido por Atlas antes que él, se negaba a dar explicaciones. Simplemente pasó de largo, un maestro silencioso deslizándose por nuestro vecindario solar, como recordándonos que el misterio en sí mismo es una forma de comunicación. Y una vez más, escuchamos. Para el año 2042, el proyecto Janus transmitió sus últimos datos antes de que ambas sondas enmudecieran. La radiación, la distancia, la entropía, todo se desvanece con el tiempo. Pero antes de morir, enviaron una última ráfaga de telemetría, una firma espectral de la estela del objeto. Era tenue, elegante e inquietantemente familiar. Dióxido de carbono, vapor de níquel y cianuro, la misma tríada que había definido al 3i dividido por Atlas. La historia, al parecer, se estaba repitiendo, o quizás continuando. Ese descubrimiento dio origen a un nuevo campo, la arqueología interestelar comparada. Su objetivo no era encontrar extraterrestres, sino entender si los patrones químicos y estructurales de los diferentes visitantes interestelares podían revelar una historia más grande, un proceso galáctico, un ritmo cósmico, una ascendencia compartida entre las estrellas. Y a medida que la disciplina crecía, también lo hizo su filosofía. Quizás sugería que estos visitantes no son aleatorios. Quizás son la memoria de la propia creación, fragmentos de los primeros sistemas planetarios que aún vagan, aún susurran, aún conectan la galaxia de formas que todavía no alcanzamos a comprender. Era un pensamiento que nos llenaba de humildad, porque si eso fuera cierto, entonces cada encuentro, cada destello en un telescopio, cada estela de luz en el cielo es un reencuentro, una reunión familiar retrasada miles de millones de años. El encuentro con el 4i, dividido por Zéfir, terminó sin una resolución, ninguna prueba de vida, ningún artefacto, ningún mensaje, solo otro silencio. Pero para entonces, la humanidad había aprendido a interpretar el silencio de otra manera. Habíamos aprendido que el silencio puede albergar la memoria, que la ausencia puede enseñar sobre la presencia y que la distancia puede revelar la pertenencia. Persiguiendo cometas, nos habíamos encontrado a nosotros mismos y quizás ese siempre fue el objetivo. Tras el paso de Zéfir, el mundo cambió de formas sutiles pero irreversibles. No se formó ninguna nueva religión, no cayó ningún gobierno, no surgió ningún imperio, y sin embargo, algo cambió en el pulso colectivo de la humanidad. Las estrellas ya no eran distantes, eran familiares, no porque las hubiéramos alcanzado, sino porque ellas nos habían alcanzado a nosotros de nuevo. Por primera vez en la historia registrada, la gente ya no hablaba del cosmos como una frontera, ya no estaba allá afuera, estaba aquí, dentro de nuestro sentido de pertenencia, dentro de nuestra ciencia,
dentro de nuestra historia. La astronomía dejó de ser solo una disciplina. Se convirtió en un espejo de la condición humana. En la conferencia del centenario de la Unión Astronómica Internacional en 2045, un orador principal comenzó con estas palabras: el universo no es algo que explorar, es algo que recordar. Esa frase resonó en toda la comunidad científica, porque la memoria implica conexión, y la conexión implica responsabilidad. A partir de ese año, el estudio de los objetos interestelares adquirió un nuevo carácter. Los artículos de investigación comenzaron a citar no solo datos, sino también el contexto cultural, histórico e incluso emocional. La ciencia y la narración, por tanto tiempo separadas, comenzaron a unirse de nuevo, como en las primeras civilizaciones. Habíamos redescubierto lo que nuestros antepasados sabían instintivamente, que el cielo no es solo un lugar, es una relación. La generación que creció bajo el paso de Zéfir ingresó a las universidades con un vocabulario diferente. Hablaban menos de conquista y más de conversación. Sus proyectos llevaban títulos como Escuchando al polvo, Memoria de las órbitas y El lenguaje del silencio. Para ellos, el cosmos no era una ecuación por resolver, sino una voz por escuchar, y querían oírla no solo a través de las máquinas, sino a través del significado. Una estudiante escribió en su tesis doctoral: cada visitante interestelar nos enseña la misma lección. Nada de lo que viaja a través de la oscuridad se pierde realmente. Sus palabras se difundieron en línea, citadas en todos los idiomas, a través de las generaciones. Se convirtió en el lema no oficial de la nueva astronomía. En 2050 se alcanzó un hito importante: el Lagrange Deep Ray, una red de observatorios en órbita situados en los puntos de equilibrio gravitacional del sistema solar. Cada telescopio operaba de forma independiente, alimentado por relés de entrelazamiento cuántico que permitían el intercambio instantáneo de datos a lo largo de millones de kilómetros. Por primera vez, la humanidad tenía ojos a cada lado del Sol, ojos que nunca parpadeaban, que podían ver cualquier aproximación desde el espacio interestelar. Y lo que vieron confirmó lo que los viejos soñadores siempre habían sospechado: los visitantes nunca dejaban de llegar. Diminutos, silenciosos, innumerables. Cada uno diferente, cada uno antiguo. Una procesión interminable de materia portadora de mensajes que nadie había escrito, pero que todos podían leer si decidían mirar con la suficiente atención. Con cada descubrimiento, nuestra comprensión del encuentro evolucionó. Ya no se trataba de conmoción o sorpresa, se trataba de continuidad. Comenzamos a ver el cosmos como una red de movimiento perpetuo, donde cada fragmento de polvo es a la vez viajero y testimonio. En esa comprensión residía una forma serena de paz, porque si hasta la partícula más pequeña podía viajar sin fin a través del vacío, entonces quizás nosotros también éramos parte de algo inmortal. Mientras tanto, el arte cambió de nuevo. Los pintores representaban los cielos no como lugares de luz, sino como océanos de memoria. Los músicos componían sinfonías enteras basadas en datos orbitales reales, traduciendo los patrones gravitacionales en sonido. Los cineastas contaban historias de objetos que recordaban a sus creadores, que vagaban durante eones por la oscuridad hasta que encontraban nuevos mundos que presenciar. Ya no era fantasía, era un reflejo. La humanidad había entrado en lo que los poetas llamaron la era de la escucha. En el centro Joyce Miller, una pregunta persistía: ¿enviaríamos alguna vez algo de vuelta? La respuesta llegó en la forma de una nave construida no para la velocidad, sino para el silencio. Se llamaba Eidolon,
A diferencia de las Voyager o las Pioneer, no llevaba placas, ni mensajes, ni instrucciones. No estaba destinada a hablar, estaba destinada a ir a la deriva. Y Delon era un gesto, no una misión. Un cometa artificial diseñado para viajar durante miles de millones de años, que llevaba en su interior un pequeño núcleo de carbono cristalino grabado con una única inscripción: estuvimos aquí, escuchamos. En su lanzamiento no hubo transmisión en vivo, ni cuenta regresiva, ni himno. Solo un ascenso silencioso desde el desierto, una delgada estela de fuego desvaneciéndose en el alba. Dejó la Tierra en silencio, como una vez nos dejó Tracy dividido por Atlas, y en algún lugar más allá de la órbita de Neptuno se unió a la larga y lenta corriente de la deriva interestelar. Para las generaciones futuras, ese gesto se volvería simbólico, el momento en que la humanidad dejó de gritar al vacío y comenzó a escuchar. Con él ya no estábamos desesperados por recibir una respuesta, sino contentos de ser parte de la conversación, ya sin miedo al silencio, sino fluidos en él. La astronomía, que antes trataba sobre la distancia, se convirtió en una cuestión de presencia. Cuanto más lejos mirábamos, más conectados nos sentíamos. Cuanto más antiguos eran los datos, más joven parecía volverse nuestro asombro. Habíamos invertido la flecha del descubrimiento. Ya no buscábamos conquistar lo desconocido, buscábamos acompañarlo. En los albores de la década de 2070, los telescopios de la humanidad registraron algo extraordinario. Un pequeño destello metálico moviéndose contra el fondo galáctico, mucho más allá de la órbita de Plutón. Era tenue, lento, deliberado. La trayectoria del objeto no coincidía con ningún escombro o asteroide conocido. Sin embargo, su movimiento era inequívocamente controlado, preciso, casi cortés. Nadie lo llamó alienígena, nadie lo llamó natural, nadie le puso nombre alguno. Simplemente lo llamaron eco, y mientras los datos llegaban curvas de luz, lecturas espectrales, rastros magnéticos, el mundo, una vez más, contuvo el aliento. Podría haber sido un truco de la reflexión o el remanente de una de nuestras antiguas sondas. O quizás era algo nuevo, algo que había estado escuchando durante mucho tiempo. Los científicos no dijeron nada. Solo observaban, medían, escuchaban. El objeto pasó, sin dejar señal, ni rastro, ni explicación, solo un único y perfecto silencio a su paso. Y ese silencio fue suficiente, porque para entonces la humanidad había aprendido la lección más grande que Atlas jamás enseñó, que los encuentros más profundos no se tratan de lo que llega o se va, sino de la forma en que cambiamos en el instante intermedio. Y así la historia continúa, no en laboratorios ni en archivos de datos, sino en cada persona que todavía mira el cielo nocturno y se pregunta qué podría estar pasando sobre su cabeza sin ser visto. La historia continúa en el silencio, en el movimiento, en la luz que tarda milenios en llegar hasta nosotros. La historia continúa cada vez que recordamos que nosotros mismos somos viajeros, hechos de polvo, llevados por la gravedad, luminosos por un instante y luego desaparecidos, pero no perdidos, nunca perdidos, porque todo lo que se mueve a través del universo deja algo atrás, una chispa, una estela, un pensamiento. Y si escuchas con atención, incluso ahora, casi puedes oírlo, el débil eco del paso de un cometa, el susurro de las estrellas recordando su propia creación, el sonido del cosmos respirando. El universo no habla con palabras, habla en movimiento, en silencio, en la luz que cruza el abismo sin pedir permiso para existir. Y nosotros somos los que escuchan, los testigos, los guardianes de su memoria.